y también ha sido objeto central del debate. Ha sido también objeto, ahora sí o no, bueno, ha sido también objeto de debate muy amplio las finanzas públicas, que es lo que hoy día nos convoca. Yo creo que es un tema que a mí, a la universidad, a las universidades en general les ha preocupado desde el punto de vista de las propias finanzas, porque indudablemente hay muchas interrogantes que plantean desafíos para la universidad y estamos tratando de contribuir a que esta discusión sea lo más interesante posible. Y el otro frente, que es el que acabo de mencionar, que son las finanzas públicas, que yo creo que también son sumamente importantes. Y se plantean muchas preguntas relativas a estos dos temas, a las finanzas públicas y a las finanzas específicas de las universidades. Y las finanzas públicas creo yo que están directamente conectadas, porque en el fondo un deterioro de las finanzas públicas con razón de este proyecto de ley podría causar un daño a mediano o largo plazo también a las universidades, que se quedarían sin suficiente financiamiento. Entonces, yo pensaba que hay tres preguntas importantes que nos tenemos que hacer. La primera tiene que ver con, digamos, ¿somos capaces de prescindir del financiamiento privado en el sistema de educación superior? No vamos a prescindir del todo, pero vamos a prescindir en buena medida un financiamiento privado que ha sido muy importante y que tiene un vínculo relevante para la calidad de las universidades. Y el otro punto también que creo central es, digamos, el papel del Estado en el financiamiento de la educación superior. Queremos un Estado que financie en forma más contundente, que casi podríamos llamar hegemónica, el funcionamiento de las universidades, o queremos, digamos, porque está relacionado directamente con la autonomía, queremos un financiamiento equitativo, proporcionado, en el cual el aporte privado sea muy importante. Y el tercer punto, que es el que nos convoca hoy día, tiene que ver directamente con la sostenibilidad, con la sustentabilidad de este proyecto, y creo yo que es materia de conversación. Como digo, nos hemos dedicado en la universidad a los dos primeros, y en esta oportunidad queremos ponerle especial atención a este último. Muy bienvenido, senador. Y entonces, sin más, quiero reiterar el agradecimiento al ministro, a todos los que hoy día exponen, y dejarlos con este interesante seminario. Muchas gracias. Se me olvidó agradecer especialmente a los organizadores de este evento que lo han puesto en marcha sumamente rápido, también por la urgencia del tema. Así es que muchas felicitaciones a Matías y a todo el equipo. Muchas gracias. Ministro, por la tele. Disculpen nuevamente de darle la espalda, pero los gobiernos siempre tienen que no darle la espalda a las mayorías, eso es lo importante. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias además a la Universidad de los Andes en general por su participación en esta conversación. Yo no he estado en todas las conversaciones que han ocurrido, pero lo que siempre se nos ha dicho desde el Ministerio de Educación es que ha habido una participación muy activa y planteando, por supuesto, sus puntos que son muy válidos. Voy a hacer y también, bueno, gracias. ¿Dónde está Matías? Matías, que me invitó específicamente a la presentación. Voy a hacer una presentación y dar solo unas palabras, pero igual traje unas diapositivas, para hacer una presentación introductoria de cómo nosotros desde el Ministerio de Hacienda, que es una mirada particular en este debate, nos adentramos a esta conversación. Digo particular porque esta es una conversación que, como bien decía el rector, involucra a los estudiantes, involucra las finanzas públicas, involucra las finanzas de las universidades, sus posibilidades de desarrollo. Es un proyecto que tiene muchas aristas. Yo solo voy a comentar como a modo introductorio esto desde una perspectiva fiscal. Y además el timing es muy adecuado porque acabamos de salir de una discusión de presupuesto donde los dos senadores aquí, el senador Galilea y el senador Insulza, tuvieron un rol muy destacado en condición de su participan en la comisión mixta porque participan de la comisión de Hacienda y además por su liderazgo interno en el Senado. Y entonces es bien importante en ese contexto ver cuál podría ser el impacto de este proyecto
de los cambios que se le pueden hacer a este proyecto, porque por supuesto este proyecto en su debate va a seguir teniendo cambios, y por sobre todas las cosas lo que quiero enfatizar es qué nos pasaría si no avanzamos en un proyecto. Porque si hay un punto que me gustaría establecer es que por lejos el mayor riesgo fiscal es no hacer nada. Por lejos. Ustedes van a verlo en un gráfico. O sea, no hacer nada es, pero en muchos órdenes de magnitud, el mayor problema fiscal que podríamos tener. Por supuesto, eso no significa que entonces nos pongamos de acuerdo en cualquier cosa. Pero el mayor riesgo es la inacción. Entonces, no sé si tengo un... Muchas gracias, directora. A ver, un poquito de contexto. Nosotros como gobierno nos hemos enfocado en dos cosas durante nuestra administración: lograr una macroeconomía ordenada y reformas pro crecimiento. No voy a hablar del tema de reformas pro crecimiento. Ayer o anteayer, ya no me acuerdo, tuvimos una conversación muy interesante a propósito de un documento que hizo Horizontal con Espacio Público, y hablamos del tema de reformas pro crecimiento. Aquí simplemente voy a hablar de temas fiscales, que insisto es el contexto de esta conversación. Primero un gráfico que construimos hace algunos días para resumir el estado de la economía que va a dejar esta administración versus el estado de la economía que recibimos. En azul está el estado de la economía que recibimos en distintas dimensiones: la tasa política monetaria, cómo iba a cambiar la tasa política monetaria futura, la inflación efectiva, el crecimiento de la deuda bruta en el último tiempo, las situaciones de, digamos, las cuentas externas, índices de incertidumbre, y en todas las dimensiones que ustedes pueden ver acá, la economía está en una mejor condición. Esto, por supuesto, sabemos que la administración anterior tuvo situaciones muy difíciles. Yo aquí no estoy haciendo un juicio de valor de cómo se llegó a una situación de ese tipo, simplemente estoy señalando que como país, aquí ha contribuido el Banco Central, distintos actores, hemos ido mejorando y por lo tanto tenemos un punto de partida que es mucho mejor para cualquier cosa que se quiera hacer a futuro. Este proceso de consolidación fiscal y contención del crecimiento de la deuda lo hemos buscado hacer sin descuidar las preocupaciones más urgentes de la población, y por eso que a pesar de que se ha contenido, por ejemplo, la deuda, vamos a tener el menor crecimiento de la deuda desde el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Esto se ha hecho al mismo tiempo que se han aumentado las pensiones, 50%, la vivienda, vamos a llegar, llevamos como los últimos datos que yo vi hace algunas semanas, 230.000 viviendas entregadas. Esperemos poder llegar a los 260.000, que era nuestra meta. En salud también ha habido un aumento muy importante. En salud, para que se hagan una idea, y esto además enfatiza lo difícil que están nuestras cuentas fiscales, porque más allá de esta mirada, que por supuesto el gobierno siempre tuvo una mirada más optimista, yo creo que nadie podría desconocer que tenemos una situación de estrechez fiscal. En salud se ha aumentado más de un punto del PIB el gasto durante esta administración, algo así como 4.000 millones de dólares. Y todo apunta a que vamos a tener que seguir aumentando eso, además de que tenemos que hacer un mayor esfuerzo probablemente en materias de gestión. ¿Cómo se resume todo esto en términos de gasto? Este es el gráfico que a mí más me gusta para resumir el esfuerzo que hemos hecho. Ese es un gráfico que en las barras rojas muestra el aumento del gasto en distintos momentos, en distintos periodos, desde la vuelta a la democracia. Y la línea gris muestra el crecimiento en esos mismos periodos, el crecimiento del PIB. ¿Qué es lo que a uno le gustaría? Que en general estas dos cosas estén alineadas. Y también les gustaría que la economía creciera harto. Esas son las dos cosas que a uno le gustaría. Entonces, desde esa perspectiva, el mejor periodo 90-99. La economía creció harto y además estaba alineado el crecimiento de la deuda con el crecimiento de la economía. Después, si ustedes se fijan, lo que nos empezó a pasar es que de manera bien monótona, a propósito de las discusiones de la dificultad de crecer de nuestra economía, lo que se ve acá es que hay un proceso estructural de largo plazo acá en que hemos ido bajando el crecimiento poco a poco. Pero lo que nos pasó es que seguimos gastando como si estuviéramos creciendo con los números anteriores. Y esto no solo le pasa a los países, les pasa a las familias, les pasa a todas las personas. Uno tiene como mucha inercia en su toma de decisiones. Entonces a veces piensa, no, estamos creciendo menos ahora, pero después vamos a crecer más. Debe ser una cosa coyuntural, en fin, uno se demora en darse cuenta que la realidad cambió. Entonces por mucho tiempo estuvimos gastando a un nivel distinto a lo que realmente estaba rindiendo nuestra economía. Y eso tuvo como correlato que la deuda empezó a crecer,
y empezamos a tener desafíos fiscales que no teníamos hace 20 años en el país. Hace 20 años no existía la deuda. Este es un proceso, la deuda pública. Hace 30 sí. De hecho, ahora estamos en un nivel parecido a el inicio del retorno a la democracia. Y lo que hemos hecho durante nuestra administración, si ustedes lo pueden ver ahí, es que logramos alinear de mejor manera, todavía este es un proceso incompleto, el crecimiento del gasto con el crecimiento de la economía. ¿Cuál es el desafío, por supuesto, que no es el motivo de esta conversación? Es que la economía vuelva a crecer con más fuerza y ojalá tengamos una concordancia entre el crecimiento del gasto y el crecimiento de la economía, tal como estamos teniendo ahora, pero con un crecimiento de la economía más alto. Apretando otra cosa. Esto tiene como correlato que se ha disminuido el crecimiento de la deuda, y en la parte izquierda es el crecimiento de la deuda bruta como porcentaje del PIB, y allí se ve que básicamente nuestro gobierno es un poco mejor que en esta dimensión que el primer gobierno del presidente Piñera y bastante mejor que las dos administraciones anteriores. Por supuesto, en la administración anterior hubo necesidades fiscales muy importantes, sobre todo a propósito del COVID. Pero hemos roto en el fondo esa tendencia que venía hace un tiempo. Ahora, digo todo esto para enfatizar dos cosas. Por supuesto, hacer, como me toca hacer en todas las presentaciones, un poco de propaganda a lo que ha hecho el gobierno, que eso es parte de nuestro rol, propaganda informada, con datos, o sea, no es que estemos, digamos, diciendo cualquier cosa acá, porque es importante que uno tenga sus propias opiniones, pero no tenga sus propios datos. Pero también para enfatizar lo exigente que está nuestra situación fiscal en el país y por tanto también lo urgente que es lograr contener el gasto, en algunos casos reducir el gasto y en otros casos contener el gasto. Aprovechando acá que hay dos directores de presupuesto, Granados y bueno, Acevedo acá, además de la directora actual, hubo una comisión en que ellos dos participaron, en que hizo una serie de propuestas y tal vez las propuestas más importantes, creo yo, esto es una opinión personal, que están en ese documento que es transversal, no tiene tanto que ver con reducir el gasto, porque eso no es tan fácil, sino que por sobre todas las cosas contener los potenciales aumentos de gastos que podríamos tener la próxima década. Y esa es una muy buena introducción para la conversación que ustedes van a tener acá más en detalle. Y solo voy a terminar con este gráfico, que es un gráfico que también está en la presentación de la directora. La directora va a dar mucho más detalle de cómo se llega a un gráfico de esta naturaleza y también cuáles son eventualmente las mejoras, y creo que va a ser parte de la conversación, las mejoras que podemos hacer al proyecto de ley para asegurarnos que este gráfico vaya a tener esta dinámica. Pero lo que ilustra este gráfico en azul es cuál es el gasto neto que tendríamos si no hiciéramos nada, o sea, para decirlo simple, si mantuviéramos el CAE en sus condiciones actuales, y en rojo cuál va a ser el gasto neto si implementáramos el proyecto en su versión actual, que por supuesto eso también puede mejorar, y este es el escenario central, que tiene una serie de supuestos que podrán ser discutidos durante las presentaciones. Por ende, este gráfico, fíjense que dice gasto neto porque suma tanto lo que está bajo la línea por sobre la línea. O sea, este gráfico es, en cierto sentido, lo que uno debiera mirar si su preocupación es la deuda. Si tu preocupación es la deuda bruta, esto es lo que importa. Tanto lo que gastas sobre como lo que gastas bajo la línea. Y por tanto, lo que uno miraría de este gráfico es que tendríamos una presión o un aumento menor de la deuda futura en la medida que logremos hacer un cambio. Y lo segundo que ilustra este gráfico es lo que señalaba al principio de mi presentación, que es mi mensaje principal. Estamos en una situación estresante en términos fiscales y por lejos lo peor que podemos hacer es no hacer ningún cambio, y nosotros creemos además, este es un comentario más político, que el momento político para lograr este cambio es ahora. Este no es un momento, o sea, este no es un cambio fácil. Para llegar a un gráfico de este tipo, no solo se necesita cambiar la forma en la que se recauda lo que los estudiantes deben contribuir una vez que salen de la universidad, que es bien importante detrás de este gráfico, sino que también hay detrás de este gráfico una cierta contención de cómo evoluciona la gratuidad en el futuro. Todas estas cosas son difíciles de lograr políticamente.
y nosotros creemos que es posible, a pesar de que tenemos poco tiempo, porque nos quedan pocas semanas de trabajo legislativo, es posible, si todos somos suficientemente flexibles, nosotros y por supuesto nuestras contrapartes, es posible llegar a un acuerdo. Y lo último que comentaría, me estoy pasando totalmente del tiempo, pero lo último que comentaría es que además, no solo hay acá un tema fiscal, sino que además el sistema de financiamiento actual hace tiempo que no funciona en distintas dimensiones. Y yo diría que lo que ejemplifica esto con mayor claridad es que los bancos privados ya no participan. Hace mucho rato que los bancos privados no participan de las licitaciones que se hacen en el CAE. O sea, lo está haciendo esto solo el Banco Estado. Entonces, ni siquiera esto del financiamiento privado, desde el punto de vista del financiamiento de las instituciones bancarias, ya dejó de ocurrir por distintas razones. Así que tenemos además una presión extra para efectivamente lograr un cambio. Así que por todo esto, saludo mucho que se tenga esta discusión, que puedan ver en profundidad cuáles son los supuestos detrás de este gráfico, cómo podríamos mejorarlo, en fin, cómo mejorar el proyecto, pero nuestra invitación es tomar conciencia de que lo peor que podríamos hacer es mantener el statu quo, por lo menos en términos de las finanzas públicas. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Vamos a dar paso a un panel, y en este panel la primera prioridad, la presentación, la va a hacer Javiera Martínez, directora de presupuesto, a quien le damos la bienvenida, por cierto, y después vamos a tener un conversatorio con Andrea Repeto, Ignacio Briones y Matías Acevedo. Sí. Ya. Acá estoy bien. ¿Se escucha bien? No. ¿Ahí? ¿Sí? Ya, ok. Bueno, muchas gracias por la invitación también. Muchas gracias por la invitación. Esta es la segunda vez también que me toca venir a discutir temas fiscales a la universidad. Así que muy contentos de este espacio donde nos permite también contraponer puntos de repente en los que uno construye desde el Ejecutivo. Hay miradas o puntos ciegos que uno tiene, y este tipo de espacios justamente son muy útiles para revisar esos puntos ciegos que muchas veces se tienen. Entonces, la presentación... creo que para la construcción de la política pública es esencial ver si tenemos un diagnóstico similar para después poner como énfasis en el objetivo de la política pública que uno está proponiendo al país, y luego revisar si esa política pública cumple con ciertos incentivos, ciertos parámetros, y ahí uno empieza a conversar sobre aquello, pero la primera parte de la presentación es justamente el énfasis en cuál es la situación actual, y desde ahí preguntarse si vale la pena hacer esfuerzos, tal como decía el ministro, por cambiar la situación actual. Por supuesto, yo voy a hacer una presentación muy enfocada desde el punto de vista de las finanzas públicas, y mucho menos enfocada desde el punto de vista de las instituciones o del mundo educativo en general, porque eso el Ministerio de Educación, por supuesto, lo podría hacer mucho mejor que yo. Primero, el costo fiscal de hoy día que tiene el crédito con aval del Estado, que si bien es un crédito con aval del Estado, entonces en teoría el Estado debiese estar siendo solamente aval, valga la redundancia. En general juega un rol mucho más importante, y el fisco y el Tesoro Público juegan un rol mucho más relevante en aquello. En este gráfico se muestran los distintos aspectos de gasto que tiene el crédito con aval del Estado. No voy a explicar cada uno de ellos, pero observamos que a medida que ha pasado el tiempo y van saliendo las generaciones con el crédito con aval del Estado, el Estado también hoy día, la ejecución de las garantías es cada vez también más alta, sobre todo, ya empezamos a ver desde el año 2016 eso, y ahora con un efecto mucho mayor en las finanzas públicas. Estos son datos de ejecución. Además también, se paga la recompra, la recarga, que es la cartera, pero además también un subsidio implícito de aquella cartera para que los bancos efectivamente postulen y sean parte de las licitaciones. Y la línea verde es la recaudación anual. Entonces, efectivamente, hoy día estamos
no estamos legislando sobre una página blanca, sino que estamos legislando sobre algo que ya le cuesta al Estado del orden de 800 millones de dólares de desembolso en distintos aspectos. El segundo elemento de diagnóstico es que dentro de las potenciales o de las ventajas de cuando se legisló el crédito con aval, era efectivamente que al introducir la banca privada habían ventajas de cobranza que iba a tener el crédito, que finalmente no se han ido materializando. Ahí podemos entrar luego en detalle por qué no ha sucedido eso, pero hoy día hay un creciente desinterés de los bancos por participar del sistema. Entonces, desde el año 2022, el único interesado, no el único interesado, es decir, que el único que ha llegado a la licitación de la cartera es el Banco Estado, y además con un porcentaje de recarga relativamente alto comparación al resto, al promedio histórico. Y además también hoy día, efectivamente, cuánto es el crédito cae acumulado en las arcas fiscales. O sea, en propiedad del fisco, tenemos que, por un lado, el fisco tiene un porcentaje alto por las garantías ya ejecutadas, además también por la recompra que tiene año a año de la cartera. Es decir, también no estamos legislando sobre una página en blanco, sino que de una situación donde el fisco ya posee gran parte de la cartera. Uno puede empezar a discutir qué tipo de activos son esos, son activos al final incobrables o no, pero ya tiene en sus manos gran parte de la cartera. Y lo tercero, que yo creo que lo más también es relevante preguntárselo, es cuando construimos el CAE, la educación superior tenía estaba en cierto momento de desarrollo en el país, y hoy día, varios años después, cabe preguntarse en qué momento de desarrollo estamos en el sistema universitario. Teníamos una cobertura muchísimo más baja. En el gráfico se observan los números de beneficiarios de beneficiarios de las ayudas estudiantiles y también la matrícula. Teníamos al inicio del CAE, o sea, en los primeros años aquí hasta el 2006-2007, la matrícula se ha duplicado, o sea, se ha multiplicado. Y además también los instrumentos que teníamos para financiar a los estudiantes también han cambiado, y ha existido una sustitución también de beneficios entre la gratuidad, el crédito canal del Estado y las becas. Es decir, como el punto quizás más general de este gráfico es que hoy día estamos en un momento muy distinto en términos de matrícula y complejidad del sistema de lo que estábamos al inicio cuando se legisló el crédito. Entonces, el proyecto de ley tiene legisla sobre varios temas que ayudan también a que efectivamente la posición con CAE con FES, como mostraba el ministro, mejora la posición fiscal que la posición actual que tenemos con el crédito canal del Estado, y además también con otro tipo de gastos que tiene hoy día el Estado en relación a los beneficios de educación superior, que los racionaliza. Entonces, el FES actualmente, el proyecto de ley que está en discusión, presenta un mejor sistema de recaudación, tiene una mejor experiencia para los egresados y la reducción de la mora, tiene una gestión más eficiente de los futuros deudores del CAE, contiene cierre de requisitos y mejores incentivos, que quizás estos 4 puntos son los puntos que causan mayor consenso de la discusión actual. Además, también reduce los costos financieros que hoy día tiene el fisco asociado a la participación y a promover la participación de la banca privada, que aún así tampoco está existiendo, y racionaliza los beneficios de educación superior, postergando la gratuidad para deciles superiores y racionalizando las becas. No voy a repetir el mismo gráfico, pero la pregunta es, y la pregunta que se hace constantemente la Dirección de Presupuesto y el Ministerio de Hacienda es, ¿podemos hacer algo mejor con los recursos que hoy día estamos utilizando? ¿Y cuáles son las discusiones? Porque esta también ha sido una discusión ya del año 2023, se ingresó el proyecto, a fines del año 2023 se ingresó el proyecto de ley, a fines del 2023 o 2024, ya estoy perdida en los años, pero ¿24? Ya, entonces hemos estado harto tiempo ya discutiendo y hemos tenido distintos comentarios. El primero,
y quizás el más árido, tiene que ver con la naturaleza contable del instrumento. El FES es un instrumento que no existe o no tiene, no es análogo a otro instrumento que tenemos en el repertorio de política pública en el país. Por eso ha sido más difícil clasificarlo y efectivamente nosotros hicimos una propuesta que tuviese como lógica que el FES se reconociera como un activo financiero, no como un crédito, como un préstamo, y eso también así dado que nace de cero. Ahí hay una discusión pública donde la Contraloría señala que no se, tal como está hoy día el proyecto de ley, el FES no se podría reconocer como un activo financiero. Esto porque es importante para las finanzas públicas porque tiene que ver con la clasificación que uno hace y cómo la clasificación presupuestaria contable como uno hace y al final cómo va afectando el balance general de la República. No cambia su impacto, por ejemplo, en la deuda, pero sí puede cambiar el impacto en el balance estructural, por ejemplo. Entonces, hemos tenido una discusión que yo en lo particular considero apasionante, no sé si todo el mundo lo considera apasionante, con la Contraloría, sobre qué hace del un instrumento financiero o un instrumento de política pública ser o no activo financiero y que dentro de eso, qué lo diferencia o no de un préstamo. Entonces, esta es la conversación que hemos tenido con ellos. Entonces, nos dieron 4 puntos. De los 4 puntos, obviamente, nosotros tenemos discrepancias jurídicas, pero no quiero que se entienda como una polémica, sino que estamos discutiéndolo justamente en cuanto el proyecto de ley responde o no a estos 4 criterios. La identificación verificable del derecho que adquiere el Estado, o sea, que el Estado efectivamente no se pueda discutir que una vez que se hace el desembolso del FES, el Estado tiene un derecho de devolución sobre aquello, el control de los beneficiarios, medición fiable del valor y la expectativa de recuperación. A nuestro juicio, 1, 2 y 4 están bien reflejados en el proyecto de ley, siempre se pueden reforzar, y al número 3 estamos trabajando para mejorarlo, porque si bien en la descripción de política pública consideramos que está bien reconocido, en el articulado se puede mejorar y eso es una parte de lo que estamos trabajando, que esperamos que se refleje en indicaciones próximamente. Luego hay una discusión sobre los parámetros y los incentivos que van generando esos parámetros al sistema. Acá tanto el Consejo Fiscal Autónomo como nosotros mismos también hemos puesto cierto énfasis en primero. Uno de los primeros riesgos que salió en la discusión es sobre la tasa de uso. ¿Qué pasa con este crédito entre comillas que puede ser muy beneficioso para un estudiante? Entonces puede aumentar mucho la tasa de uso con respecto hoy día a con el crédito de aval del Estado. Y eso obviamente tiene consecuencias fiscales, por eso ya se fijó un máximo de 80.000 nuevos beneficiarios anuales por cada cohorte. El CAE día tiene del orden de los 77.000, si mal no recuerdo. Y además también la posibilidad de que tú no puedas, al principio el proyecto tenía que pedir el 100%, o sea, si tú querías el FES, tenías que pedir el 100% del FES para financiar tus estudios. Entonces ahora un estudiante puede requerir menos del FES. Además también, y esto es súper importante y creo que ahora esto hemos ingresado la ley de pensiones con esta lógica de cumplimiento tributario, que cada cierto tiempo la ley se revisa y se mandata una revisión de los parámetros de la ley. Yo creo que de los proyectos de ley importantes con mayor carga fiscal, esto debe ser como una norma default que se tenga y que se entregue. Luego los supuestos en salarios y aranceles, que también han sido parte de la discusión, y acá el proyecto de ley asume un crecimiento anual de los salarios del 1%, que consideramos relativamente conservador, y además también por la conversación que hemos tenido con el Consejo Fiscal Autónomo se presentarán nuevos análisis con crecimiento de aranceles por sobre el IPC, porque también los aranceles, que son los costos al final del proyecto, hay que de alguna manera poder sensibilizar esa variable. Entonces, también aquí creo que para la discusión es cómo vamos modelando y mostrando desde también del Ejecutivo distintos escenarios en donde se estresa más esta curva que el ministro y yo mostraba al principio. Creo que es bueno para la discusión. Y la informalidad también de cómo este proyecto de ley
puede incentivar o no la informalidad. Entonces el modelo se construye sobre la formalidad vigente, es decir, ya considera algunos parámetros de informalidad. Es el mismo modelo actual que se trabaja con el sistema previsional. La institucionalidad propuesta asegura la recaudación automática del FES, entonces el potencial impacto sobre la informalidad es consustancial a cualquier mecanismo de cuadro automático. Y además también hemos hecho y mostrado en la Comisión de Hacienda escenarios simulados que más o menos la caída del 1% de los contribuyentes en etapa de pago, los ingresos disminuyen un 1,39% al año 10. Y además también, como último punto, ha habido una discusión constante sobre la interacción con la gratuidad, otros beneficios estudiantiles u otras formas de financiamiento de las instituciones. El proyecto de ley posterga los gatillos de ingreso de los deciles mayores a la gratuidad, racionaliza un sistema de becas altamente fragmentado. Han salido discusión sobre qué tipo de becas racionalizar y qué tipo de becas en realidad no debiesen ser fragmentados, es parte de la discusión. Actualmente el proyecto podría generar incentivo a las instituciones de educación superior a que adscriban al FES, también adscriban a gratuidad, es parte de la discusión. Nosotros hemos ido elaborando y discutiendo sobre aquello. No es que a nuestro juicio eso está resguardado, pero estamos también trabajando en indicaciones que puedan poner un coto más importante a aquello. Y además también, por supuesto, la universidad ha planteado impactos en su financiamiento institucional y ya el ministro de Educación ha mostrado disposición a modificar la prohibición de cobros por sobre el arancel regulado. En otras palabras, a incluir elementos de copago en la propuesta que hoy día se está discutiendo. Además también hay otra discusión que se ha dado sobre la discusión de la duración de las carreras en Chile, que supera el promedio internacional, debe ser revisada, pues existen márgenes de eficiencia. Parte de esto también está en el estudio, el informe de la Universidad Católica, que señala que efectivamente los costos hoy día que se observan de las universidades también habría que controlarlos por el tamaño de duración de las carreras para hacer una comparación internacional. Entonces, como reflexiones finales, creemos que existe consenso sobre la necesidad de reformar el sistema actual de créditos estudiantiles. El FES toma en consideración varios elementos de dos reformas que ya se habían presentado en las dos administraciones anteriores. Entonces estamos en un contexto que ya llevamos también como un par de años, casi décadas, ya discutiendo sobre cómo mejorar el sistema de créditos estudiantiles. Luego, también creo que es importante que, de acuerdo con lo planteado por diversos actores en la discusión legislativa, el proyecto ha incorporado ya indicaciones y se seguirá avanzando en esta línea, por eso esta conversación es importante. Y siempre recordar que esta discusión se informa en un contexto de convergencia fiscal. Para nosotros parte de las acciones correctivas importantes que necesitamos de manera de poder converger a un balance estructural igual a cero. Eso, espero no haberme excedido demasiado en el tiempo. Muchas gracias, directora. Vamos a ahora inicio un panel de conversación y después al final de este panel vamos a dar espacio a preguntas del público para que las vayan preparando, si es que ya no las tienen. Vamos a partir con Ignacio. La idea es una reflexión de cada uno de los invitados de aproximadamente 7 minutos. Después podemos hacer alguna interacción respecto de los puntos que se hicieron para dar paso después a las preguntas. Yo puedo avisar si quiere. Gracias Sebastián, gracias por la invitación. Parto por dar excusa porque yo voy a tener que irme antes. Le había avisado al organizador, tenía un compromiso, pero realmente quería estar acá porque me parece que el tema es muy, muy importante. Así que voy a lanzar la piedra y después voy a esconder la mano, pero prefiero anunciarlo. A ver, yo quiero hacer 3 puntos breves, espero que breves. Primero, un ordenamiento general, porque una vez se pierden estos proyectos y en cómo están escritos. Lo que tenemos acá es un mecanismo de financiamiento que tiene 2 elementos. Tiene nuevos beneficios comparado a lo que tenemos hoy día, ¿ya? Y tiene un mecanismo de recaudación que yo lo voy a llamar al tiro y derechamente, espero que estemos de acuerdo, es un nuevo impuesto, un impuesto a los graduados, ¿ya?
es una forma legítima de financiamiento. ¿Bien? Y entonces creo que un sano principio de política pública y que despeja y facilita la discusión es que uno primero se pregunte por los objetivos que tiene una iniciativa y si está de acuerdo con esos objetivos, y acto seguido se pregunte por el mejor instrumento. ¿Bien? A mí me parece que estamos invirtiendo el debate. Acá nos estamos enamorando de un instrumento como si fuera el objetivo en sí mismo y el objetivo es otro. ¿Cuál es el objetivo? Es tener un sistema de financiamiento que le permita a personas que no pueden devolver aquello que el Estado gastó en su educación, devolverlo total o parcialmente, es decir, tener algún elemento de solidaridad. ¿Ya? Eso como marco general. Entonces, en esa línea yo quiero decir la siguiente. Primero, es muy importante, tomando las palabras del ministro y la directora, cuando muestran el aporte o la reducción del costo fiscal que tendría este proyecto, como es obvio, hay que separar lo que es del proyecto propiamente tal y lo que se puede encontrar por fuera del proyecto. Una reflexión que también hace el CFA en su informe. Es evidente que lo que mostraba la directora, las becas de aranceles, no es así, el congelamiento, la postergación de la gratuidad son cuestiones independientes del FES y que yo comparto por lo demás. ¿Ya? Lo mismo pasa respecto a la distinción que uno hace entre el nuevo mecanismo de financiamiento que centraliza el cobro. Lo aplaudo y lo comparto, pero eso es así para cualquier mecanismo de financiamiento, por lo tanto separémoslo de cuál es el aporte real de este proyecto. Y lo mismo vale la discusión de, obviamente, la condonación de la deuda. La deuda es un stock y el FES es un mecanismo de financiamiento, o sea, es un flujo. Flujo no tiene nada que ver con el stock, lo podemos dejar aparte y también estamos de acuerdo. Entonces, vamos al flujo y yo partiría por esa separación. Yo les decía que esto tiene un impuesto y yo invito a que por favor lo llamemos así, seamos honestos. Un impuesto ocurre cada vez que usted tiene un pago obligatorio, ¿no es cierto?, sin una contraprestación directa a cambio. Si yo tengo un pago obligatorio por 100, pero me dan 100 de vuelta, no hay impuesto. Si yo tengo un pago obligatorio por 100, pero me dan 70 de vuelta, tengo un impuesto por 30. Y es honesto porque así fue planteado por el Frente Amplio y sus ideólogos en su minuto, con mucha honestidad. Fernando Atria, Claudia Sangüesa, el exministro Jackson, hablaron derechamente de un impuesto a los graduados. Y tienen razón, es un impuesto. Llamémoslo impuesto. Entonces, este proyecto lo que hace es crear un impuesto que financia parcialmente lo que cuestan los nuevos beneficios asociados al FES. Digo parcialmente porque tiene un déficit, como muestra el CFA. ¿Ya? Pero no es correcto decir, mira, esto hace magia y como que me cuesta menos. Porque estoy omitiendo que estoy generando unos ingresos a través de un impuesto que antes no tenía. Y eso te lleva a la discusión de impuestos, que la voy a tomar enseguida, ¿no? Y me parece que cuando uno dice impuesto, uno tiene que preguntarse desde la política pública si las discusiones tributarias no las deberíamos tener en su mérito y no empaquetadas en una cuestión más amplia, donde además omito hablar de impuestos. A mí me parece que la buena política pública, la sana política pública, es que las reformas tributarias las tengamos en su mérito, con honestidad, con lo que eso significa, con la discusión que significa y justificando muy bien para qué quiero la plata. Así ha sido siempre la tradición de las discusiones tributarias en Chile. Entonces, meterla entre medio a mí me parece que es mala política pública, es un mal principio. Se ha hablado de un foldo revolvente, de un autocontenido, pésimo principio de política pública. Esa puerta uno la abre y no la cierra más. El día de mañana podemos tener medicamentos, alimentos vía fondos revolventes, no la cierras más. Y te desvías del sano principio fiscal, que gobernar es priorizar. Uno tiene una restricción presupuestaria, esa es, y uno tiene que elegir prioridad, y para eso está la política. Y los políticos que nos acompañan lo saben bien. A mí me parece que eso es sano, y eso se pierde cuando uno mete un impuesto en un paquete que no se hace cargo de esa discusión. De más está decir que cuando uno dice un impuesto a los graduados, a los que tienen mayores ingresos, pero ojo, no son los mayores ingresos, nosotros calculamos en horizontal que el 40% terminará pagando más que lo que hubiera pagado con un crédito, ¿no es cierto?, una tasa real del 2%, 40%. Y el punto de corte es toda persona que gane más que 1,5 millones de pesos para una carrera tipo. O sea, aquí no estamos hablando de personas de 10 millones de pesos para arriba, no, estamos hablando de un número grande, ¿no? Y el problema del impuesto, de este impuesto específico, es múltiple. Uno primero se pregunta cuál es la externalidad que justifique ponerle un impuesto específico al capital humano avanzado. No hay, pues, debería ser lo contrario, algo que deberíamos incentivar en vez de gravar.
Segundo, viola el principio básico de equidad tributaria horizontal, que me dice 2 personas que ganan lo mismo, independiente de su edad, su género, su etnia, su fuente de ingreso, tienen que pagar los mismos impuestos. Acá va a haber un grupo que va a pagar más por el solo hecho de ser graduado. Mala política tributaria. Y además creo que, lo sabrán los constitucionalistas, yo creo que tiene un problema constitucional de afectación tributaria, si es que uno considera este impuesto económicamente como lo es, a lo mejor jurídicamente alguien podrá decir, me puedo salvar que es un impuesto, ¿ya? Pero económicamente lo es, de todo sentido. Déjenme decir ahora los riesgos fiscales, porque no tengo tanto tiempo, me queda la nada. El CFE advierte los riesgos fiscales de esto, ¿ya? Dice primero, cuando yo separo las componentes que son del FES propiamente tal, en los 10 primeros años esto tiene un déficit promedio de 500 millones de dólares, ¿ya? Eso es, ¿ya? Y eso es el resultado de los ingresos que recibo, que son el impuesto al graduado para las cortes afectadas, y los beneficios totales que estoy pagando, que son mayores, ¿no es cierto?, en principio que los que tenemos hoy día. Ese es el déficit asociado. Pero dice que hay una serie de otros riesgos, que aquí se comentaron varios, la directora con mucha honestidad los trató. El primero, el comportamiento estratégico, ¿no así? O sea, los graduados que van a pagar más. Bueno, uno siempre dice, si yo voy a ser doctor en esta universidad y ganar mucha plata, a lo mejor me conviene pedirme un crédito, que este impuesto. El gobierno ha acotado el pago máximo. Ha dicho, voy a pagar máximo 2,5 veces lo que la carrera costó en UF. Bueno, yo lo quiero decir por una carrera tipo, eso implica una tasa interna de retorno real de 10,9%. Esa es una tasa súper alta, ¿ya? Sobre todo si la comparo con un crédito al 2%, ¿ya? Y eso incentiva el comportamiento estratégico, van a perdonar. Pero ojo, esto no se ha dicho, no está solo el problema en las rentas altas. El problema también está en cómo están construidos los tramos, los distintos 4 tramos de pago. Porque si ustedes hacen el análisis de tramo por tramo, llegarán a la siguiente conclusión, que la tasa marginal que enfrenta la persona, alguien que pasa de 600 a 700 mil pesos, de esos 100 mil pesos extra que gana, paga un 13% más. Si me paso de 700 a 800 es un 14% más, de 800 a 900 un 15% más. Y cuando me paso de 2.750.000 a 3 millones, que es el tramo máximo, el impuesto implícito o la tasa implícita es casi 20%. ¿Ya? Entonces el comportamiento estratégico, todos entenderemos con esas tasas, no está solo en los niveles de ingreso alto, puede estar en toda la cadena del proyecto. Yo creo que eso es un problema. Se ha señalado también el riesgo de subida de los aranceles. La evidencia histórica muestra que esos aranceles han subido, los aranceles regulados han subido junto con los aranceles, ¿ya? Entonces, riesgos fiscales yo creo que están. Y concluyo, perdóname Sebastián, el punto de fondo, y vuelvo a la idea original. Yo creo que lo sano en esta discusión, de verdad, es preguntarnos cuántos beneficios queremos financiar, si estamos de acuerdo en eso, y cuánto cuesta. ¿Ok? Y una pregunta legítima, porque en un país que tiene déficit de vivienda y que tiene aumento de la pobreza, yo de verdad me pregunto si la prioridad está seguir financiando más educación superior gratuita. Porque acá hay componentes de gratuidad. En el FES hay componentes de gratuidad y en un crédito contingente del ingreso también los hay. Entonces, esa pregunta me parece crucial. ¿Cuánto queremos gastar en esto como país? Si somos Chile, no somos Noruega, po. ¿Bien? Perdonen lo políticamente incorrecto, pero me parece clave, ¿ya? Y una vez definido su objetivo, uno dice, ¿cuánto cuesta? Ok, ¿cuánto cuesta? Y ahora entonces, ¿cuál es el instrumento? Por las razones que he expuesto, me parece que el FES es un pésimo instrumento. Porque es un instrumento que permite lograr esto, pero lo hace al costo de varias distorsiones que ya he mencionado. Y las distorsiones son costosas, ¿ya? Son gravosas para las personas, para las instituciones de educación superior, para la propia burocracia que tiene que administrar estas restricciones que son complejas. Y aquí la pregunta, ¿por qué, si estamos de acuerdo con el objetivo de que las personas que no logren completar su pago reciban solidariamente el financiamiento de la sociedad, ¿por qué el gobierno se niega a abrirse a un buen crédito contingente al ingreso? Lo propuso el presidente Piñera, ahí quedó. ¿Se puede mejorar ese proyecto? Se puede mejorar. ¿Logra el mismo objetivo? Logra el mismo objetivo. ¿Lo hace con las distorsiones que tiene este instrumento del FES y el impuesto graduado? No, pues no tiene esas distorsiones. Sí tiene una dificultad de economía política, y con esto termino. Pero me parece que más que una dificultad es una virtud en un buen debate, que es decir, ¿de dónde diablos saco la plata? Eso es. Este proyecto mete un impuesto en el paquete
como si no lo viéramos, como si no tuviéramos que discutirlo, un buen crédito contingente de ingreso logra lo mismo, pero te obliga a decir, ya, entonces la plata ¿de dónde la saco? ¿Priorizo otras áreas donde estoy gastando? ¿Ah? ¿Voy a desvestir vivienda? ¿Voy a no sé qué? ¿Voy a defensa? ¿Dónde la saco? O, ¿sabe qué? Voy a proponerle honestamente al país, vamos a subir los impuestos. Y tengamos esa discusión, tengamos una discusión tributaria en su mérito, y legítimamente unos dirán, ¿sabéis que no? No es el momento. Entonces, bueno, ¿cómo lo hacemos? Porque tiene razón la directora, el sistema que tenemos hoy día tiene que cambiarse y tiene un déficit. ¿De dónde saco la plata? Bueno, entonces gobernar es priorizar. Pues si esto es tan importante, si esta es la primera prioridad, bueno, desatendamos otras cosas que estimamos menos prioritarias. Me parece que esa es la discusión que debiéramos tomar, no enamorarnos del instrumento, vamos a los objetivos y sobre todo evitar las distorsiones que un instrumento como este tiene. Gracias. Me doy la palabra. Muchas gracias a la universidad, al laboratorio por esta invitación. Gracias Matías, quien fue el organizador. Un gusto estar aquí en este panel tan destacado. Yo me voy a centrar en lo fiscal propiamente tal. Y yo creo que este es un proyecto que es necesario, que tiene aspectos positivos y que por cierto tiene riesgos. Tiene riesgos para el fisco, por cierto, y también lo tiene para las instituciones de educación superior. Creo que es positivo atender el CAE, que es necesario, y quien quiera hacer gobierno próximamente quisiera tener esto resuelto, porque el gasto fiscal es importante, es creciente, la morosidad ha aumentado, y porque también tiene problemas de equidad. Estudiantes que nacieron pocos años antes se endeudaron en el CAE, unos que nacieron que son idénticos, pero nacieron un poquito después, tuvieron gratuidad. Y no tienen que cargar esto y por lo tanto hay una reparación que hacer. Y yo creo que uno puede tomar el CAE, hacer estas cosas buenas que se proponen, sacar a la banca, tener un cobro más eficiente, tener una contingencia del ingreso, hacer transitorios mientras podemos discutir todo lo otro demás, porque esto es algo que es necesario reparar y como muy bien dijo la directora, este es el ámbito en donde estamos de acuerdo. Pero tiene riesgo para las instituciones, una dependencia excesiva del Estado. Este es un proyecto que no solamente está controlando la matrícula, lo que se puede cobrar, también está regulando cuántos estudiantes puede haber, o sea, está regulando las universidades desde todos sus ámbitos. Y finalmente, no es un proyecto de financiamiento de la educación superior a mis ojos, este es un proyecto de financiamiento a los estudiantes. Y olvida todas esas otras actividades que hacen las universidades, en su infraestructura, en su investigación y todos los aportes que hacemos desde las universidades a la creación, a la reflexión, a la evidencia, a la ciencia. Eso queda fuera de esto y es algo que también hay que incorporar. Cambia recursos privados por recursos públicos y para muchas universidades e instituciones de educación superior, dependiendo de la composición de sus estudiantes, esos nuevos recursos son menores que los que tenían antes y por eso las pone en riesgo. Y luego están los riesgos fiscales de los que se hablaba acá. El FES en sí solo es deficitario. Uno puede separar este proyecto en tres ámbitos, que es lo que es el CAE, que es lo que son esas otras partes, retrasar la gratuidad, racionalizar las becas, y el FES. El FES como en su conjunto, como se mostró en los gráficos aquí recién, es positivo en lo neto porque tiene esos otros dos componentes. El FES en sí mismo es deficitario. Entonces, claro, uno podría hacer esa línea de nuevo así en el FES y se vería aún mejor, de hecho. Probablemente hay algo que pensar en esos términos. Yo quiero ser propositiva, acabo de decir que creo que hay que avanzar en esto y quizá hay maneras de hacerlo, separando el proyecto, pero creo que también esta es una oportunidad para entender cómo funciona nuestra institucionalidad fiscal. Hemos estado discutiendo a raíz del presupuesto cómo funciona la institucionalidad fiscal, hemos tenido avances, pero creo que este es un súper buen ejemplo. Voy a describir el proyecto a mis ojos sobre la base de cómo se ha ido informando y cómo íbamos discutiendo esto, porque creo que podemos aprender acá para hacer otras cosas adicionales, además de tener un buen proyecto que evita estos riesgos. El informe financiero. El informe financiero, como todo el informe financiero, son a 10 años. 10 años para un proyecto como este es muy corto. El Consejo Fiscal Autónomo le pidió a DIPRES y le reportó hasta a 74 años. Y el gráfico de los años posteriores al año 10, que es lo que hemos visto acá, se ve muy distinto. Es muy distinto, porque ese es un proyecto muy grande,
con mucha implicancia, con todo lo que sucede con la demografía, y no se estabiliza. No es muy obvio cuándo se estabiliza. No se estabiliza en 10 años. Necesitamos un informe financiero mucho más informativo, con una mirada mucho más larga que como la que pidió el Consejo Fiscal Autónomo, y es posible que tengamos que hacer eso en muchas otras discusiones de ley, no solamente en esta. Segundo, los informes financieros son difíciles de leer y dilucidar. Aquí mis panelistas han estado todos del lado de hacer los informes financieros. Yo soy una humilde usuaria de los informes financieros. No hay nada más oscuro que un informe financiero. No hay nada más oscuro que un informe financiero. Hay mucha asimetría entre quien hace el informe financiero y todos nosotros, y todos los demás. O sea, en esto mismo, los 10 años muy distintos, 74, cuáles son los supuestos que hay detrás. Hay cosas raras. Después del 74 aquí no se ha mostrado ese gráfico, pero suben y bajan y se han vuelto. La verdad es que no es obvio qué es lo que está sucediendo atrás y requieren una discusión mucho más profunda y, por cierto, mucho más abierta. Hay muchos supuestos. Esos supuestos no son transparentes en los informes financieros. Y en el caso de este proyecto, se han hablado ya en la discusión, también Ignacio puso algunos sobre la mesa y la propia directora lo hizo, lo que llamaríamos los economistas, cuáles son las elasticidades que se usan detrás. ¿Cuántos estudiantes se suman? ¿Cuáles estudiantes se suman? ¿Cuántos estudiantes pagan? Tenemos un mejor sistema de cobro, pero no hay que olvidar que Impuestos Internos tiene una estimación de la tasa de evasión de impuesto a la renta muy alta. No es tan obvio tampoco que toda la recaudación se haga. ¿Cuánto suben los sueldos? La discusión si crecen al 1%, pero los aranceles crecen solamente al IBC, por ejemplo. ¿Y qué pasa con las instituciones de la educación superior que tendrían menos recursos con esto? Van a ir a presionar al Estado para que les entreguen más recursos de otro modo, que es parte de la invitación que está haciendo acá. Nada de eso, por cierto, están de manera transparente en los informes financieros. Luego está toda esta discusión de sobre la línea o bajo la línea. Esto es algo de si es un activo financiero o no. Suena un poquito esotérico, pero al mismo tiempo esto es algo que se utiliza mucho, porque si está sobre o bajo la línea afecta el balance. Entonces yo puedo tener la tentación, esto se ha hecho en el pasado, de retirar utilidad de una empresa pública sobre la línea y capitalizarla debajo de la línea. No se ve en el balance, pero sí tiene la misma necesidad de financiamiento. Entonces lo interesante de sumar sobre y bajo la línea es que es reconocer que el financiamiento se necesita igual, no importa dónde tú lo anotes. Creo que ha sido un gran avance tener una regla dual, porque la regla dual obliga a tener esta segunda pata. Aunque esté bajo la línea, es algo a lo que le tenemos que poner atención. Entonces, creo que es muy importante también hacer estas consolidaciones. Es un esfuerzo que hicimos en este informe que hicimos en la Universidad Católica respecto del proyecto. Algo también que con la nueva ley de responsabilidad fiscal, los informes financieros se tienen que empezar a consolidar. Hay un informe financiero inicial, después hay un montón de indicaciones y se entregan los informes financieros de las indicaciones y uno nunca puede mirar el proyecto completo, que es lo que sucedió después. Y por cierto, ¿qué es lo que sucede después? Años posteriores a que esta ley efectivamente se implementan. ¿Se cumplieron esas proyecciones? ¿No se cumplieron esas proyecciones? Parte de nuestro problema de estrechez fiscal hoy día tienen que ver con que hemos hecho proyecciones de ingresos que son sobreoptimistas y proyecciones de gastos que son suboptimistas, en el sentido de que terminamos gastando muchas veces más de lo que esperábamos y recaudando menos de lo que esperamos. Entonces, aquí hay mucho, creo que este es un gran ejemplo de cómo una institucionalidad fiscal puede funcionar mucho mejor. Agregar transparencia, reconocer esa incertidumbre. El Congreso no tiene las capacidades para hacer esto. Hace unos años atrás en Espacio Público hicimos una propuesta de una oficina de presupuesto del Congreso, así como la que tiene Estados Unidos, para darle más capacidades al Congreso para que pueda tener sus propios modelos y poder decir, ¿sabe que estamos de acuerdo o no? Hoy día felizmente tenemos el Consejo Fiscal Autónomo, que creo que es donde deberíamos poner esas capacidades y que puedan tener más recursos y un mandato mucho más amplio, al menos para ver estos proyectos tan grandes como el que tenemos hoy día. Tenemos que revisar muy bien estos contenidos de los informes financieros y por último quiero cerrar diciendo que hubo una iniciativa de hacer informes de productividad para estos proyectos de ley que son grandes. El segundo gobierno Bachelet se inauguró el informe de productividad de la propuesta de reforma de pensiones entonces, y eso fue muy valioso porque lo que hace es justamente agregar esa incertidumbre.
qué todas estas otras cosas que podrían suceder? Hubo otro, y la memoria me falla, no me acuerdo de qué otra cosa fue, pero esto es una oportunidad. Este tipo de proyectos necesita una discusión que son mucho más abierta, mucho más amplia, y una mejor institucionalidad fiscal para todos los proyectos que vengan, que se parezcan a este. Muchas gracias. Bien. Sí, está bien. Bien. Gracias. Bien. Bueno, en primer lugar, saludar a las autoridades, saludar a los senadores presentes, senador Gustavo Sangüesa, que se incorporó hace un rato atrás, presidente de la Comisión de Educación del Senado. Y básicamente lo que quiero abordar acá es una pregunta, porque tenemos 7 minutos, es difícil, suscribo todo lo que se ha dicho por Andrea y por Ignacio respecto al proyecto, pero en la última presentación que tuvimos en la Comisión de Hacienda, en la Comisión, perdón, de Educación del Senado, quedó pendiente una pregunta, y la pregunta era respecto al instrumento. ¿Qué pasaba si nosotros comparábamos la sostenibilidad fiscal de un crédito contingente al ingreso, bien cobrado a través del Servicio de Impuesto Interno, ¿no es cierto?, y originado por el Estado, sacando a la banca, digamos, con el FES? Y básicamente la pregunta era cómo era el resultado de la sostenibilidad fiscal en esos dos escenarios. Y eso es lo que quiero mostrar acá, y la verdad que esto es un ejercicio de alto nivel porque no tenemos los datos granulares para hacer todo el análisis en detalle, digamos, de hacer un estudio acabado, pero básicamente esto es una provocación positiva para que el Ejecutivo la tome y pueda comparar, digamos, un instrumento que, voy a adelantar la conclusión, es bastante superior en términos de resultados al FES. Este gráfico que estoy mostrando acá, van a tener que crear algunas cosas, voy a pasar rápido, pero son los excedentes del FES. ¿Qué son los excedentes del FES? Son los ingresos menos los desembolsos. O sea, en términos, básicamente, y lo estoy mostrando en régimen. O sea, cuando un sistema de financiamiento está en régimen, ¿no es cierto?, tiene desembolso, en torno a 800 millones de dólares más o menos, y tiene ingresos, ¿ya? Y lo que muestro acá es un poco la conclusión que llegó al Consejo Fiscal. A partir del año 20, defino el año en régimen, para no mezclarme, digamos, con todo el periodo, digamos, de crecimiento de la cartera, pero básicamente en el largo plazo este proyecto, el sistema de financiamiento, el FES propiamente tal, sin los otros componentes, es deficitario, ¿ya? Si el FES fuera un crédito, por eso que un crédito general tiene una tasa de interés, ¿no es cierto?, y paga una cuota, ¿ya? Y la sumatoria de las cuotas es superior al principal si la tasa de interés es mayor que 0. Entonces, si el FES fuera un crédito, solamente mirando este gráfico, y aquí me tienen que creer, digamos, la tasa de interés de este sistema es negativa. O sea, acá hay un subsidio implícito, o sea, es una tasa de interés menor que 0, porque tiene un déficit. Si la tasa de interés es 0, ¿no es cierto?, los ingresos son iguales a los desembolsos. Si la tasa de interés es menor que 0, ¿no es cierto?, los ingresos son mayores que los ingresos. Y por lo tanto, un poco y volviendo a lo que decía Ignacio, acá hay un subsidio implícito inmediatamente que el Ejecutivo decidió a través de las tasas de progresión, ¿no es cierto?, y la forma de parametrizar el FES, que dijo, yo voy a entregar un subsidio implícito que es una tasa de interés negativa, por decirlo así, para ponerlo en simple, ¿ya? Y eso es discutible, porque eso compite con todo el resto de las prioridades. Yo, lamentablemente, a pesar de estar en una universidad, no me puedo sacar el sombrero de exdirector de presupuesto, porque uno mira, tiene el privilegio de mirar el Estado completo. Cuando uno mira el Estado completo, sabe todas las cosas que compiten, dónde están los órdenes de prioridad en los momentos. Entonces, la segunda pregunta que me dice, bueno, ¿y qué pasa si a esto traté de cuantificar un riesgo que se ha hablado mucho acá, que es el comportamiento estratégico? Y lo definí de una manera muy simple, porque hay varios tipos de comportamiento estratégico. Lo definí y dije, ¿qué pasa si
los alumnos del quinto quintil, o sea, los alumnos más ricos, de ingresos más altos, más bien dicho, no acceden a este sistema, ¿ya? Y en base a la información que está disponible, ¿no es cierto?, este impacto. Si el 100% de los alumnos del primer quintil, ¿no es cierto?, que está pagando más de 1,5 veces el crédito, es una tasa de interés efectiva un poquito más arriba de un 2%, el impacto en la sostenibilidad del FED sería este. O sea, básicamente estamos hablando de 150, 160 millones de dólares adicionales de flujo negativo solamente por el comportamiento estratégico. Alguien me podrá decir, bueno, la verdad que asumir que el 100% de los alumnos no se va a incorporar a esto puede ser conservador. Pero asumamos que es la mitad, digamos. Es la mitad de la barra azul. O sea, en definitiva, el proyecto, o sea, el sistema se hace menos sustentable. ¿Ya? Ese es el punto de fondo que quiero. Y en tercer lugar, y un punto que mencionó la Andrea que me parece importante, para los que conocemos el servicio de impuesto interno, el sistema, uno no puede asumir, como asume este proyecto, que este sistema va a tener una morosidad cero. Eso es lo que está asumiendo el proyecto de ley, la simulación, cero. Por distintas razones, porque se pueden dar distintas situaciones. Voy a explicar dos simples. Una es que la recaudación no se dé en el momento efectivo y por lo tanto se demore un año el servicio de impuesto interno en retener, digamos, lo que no pagó. Y eso ya tiene un costo financiero. Y eso, en términos simples, se puede traducir en morosidad. Además, la política, la mala política, no la política que aquí ¿no es cierto?, promueven los senadores presentes, la mala política se encarga siempre en estos sistemas, y esto no solamente en Chile, en todas partes del mundo, en tratar de hacer esto gratuito. Y así ocurrió con el CAE, cuando se dejó de registrar en DICOM la deuda del CAE. Por lo tanto, ¿qué posibilidad tenían los bancos, qué incentivo, digamos, tenían los estudiantes de ponerse al día, ¿no es cierto?, si no estaba registrado como deuda en DICOM. Y así, o los anuncios de condonación, etcétera. Y por lo tanto, yo asumí, solamente para efecto ilustrativo, que este sistema tenga un 10% de morosidad, que es un sexto de lo que tiene hoy día el CAE. Un sexto. 10% de morosidad por distintos temas friccionales, políticos, etcétera, pero que eso va a generar. Ese es el resultado que tiene un sistema con comportamiento estratégico y con morosidad. Uno podrá, como decía Andrea, mirar los riesgos y estas variables, ¿no es cierto? Si es 10%, 20%, si asumimos que el 100% de estos estudiantes no van a ingresar al sistema y por lo tanto van a generar un efecto negativo, pero esos son los riesgos que tiene un sistema como este. Entonces, la segunda pregunta que me dice, bueno, ¿cuáles serían, con los mismos desembolsos que está planteando el FES, cuáles serían los excedentes que tiene un crédito contingente del ingreso en ausencia de morosidad y con una contingencia del ingreso del 10%? Y el resultado es este. ¿Por qué? Porque un crédito es un flujo positivo, porque un crédito está construido para que se pague. El FES, como depende del porcentaje de los ingresos, no está asociado al monto de financiamiento, no está construido necesariamente para que se pague, y eso va a depender de la tasa implícita o el impuesto implícito, como decía Ignacio, digamos, que se ponga en la progresión. Y por lo tanto, un crédito está hecho para que se pague. Y este crédito está simulado a una tasa de un 2%. Entonces uno podría aquí inmediatamente discutir, bueno, ¿cuál es la tasa que queremos entregar? 2% a mí me parece razonable, pero eso es discutible. Podría ser 1%, podría ser entre 1 y 3%, escalonado por distintos quintiles, pero más o menos ese es el orden de magnitud del subsidio que estamos entregando. Yo, para efectos prácticos, lo simulé con un 2% para que vean eso. Además, le agregué el 10% de morosidad y eso me hace bajar el flujo, digamos, a niveles de 50 millones de dólares promedio anual. Pero ¿cuál es la conclusión de acá? Es que acá no tengo este comportamiento estratégico, porque tienen todos la misma tasa. Tienen todos la misma tasa. No tengo ese incentivo a que estudiantes, ¿no es cierto?, que están pagando más de 1,5 veces el crédito, ¿no es cierto?, se resten del sistema y por lo tanto me genera un efecto negativo. Entonces, este sistema por construcción, yo no podría
si le agrego no un 10% de morosidad, un 20% de morosidad, probablemente voy a llegar a un break-even acá, que parto de cero. Pero esa es una discusión que tenemos que tener como instrumento. Esto es lo que hace un instrumento, ¿no es cierto?, contingente al ingreso, que tiene un pago que está construido para que se pague, porque ¿no es cierto?, el pago está en función, ¿no es cierto?, del monto financiado, y por lo tanto el punto de partida, ¿no es cierto?, es un excedente positivo y no un excedente negativo como veíamos en el caso del FES. Ahora, para ir concluyendo, se ha dicho acá, tanto el crédito contingente al ingreso como el FES pueden ser originados por el fisco cobrado a través del Servicio de Impuesto Interno, y por lo tanto esas características no son propias del FES. Por lo mismo, y acá quiero motivar al Ejecutivo a que las comparaciones en el informe financiero se compare el sistema que se está proponiendo el FES contra un crédito contingente optimizado, porque hoy día, digamos las cosas como son, el CAE nos está cobrando. Cualquier cosa, cualquier sistema que tú propongas, con un poquito de mejora en el sistema de cobro, le va a ganar al CAE. Por lo tanto, ese no puede ser la vara de comparación. Nosotros tenemos que buscar cuál es el mejor sistema optimizado, ¿no es cierto?, en términos de cobranza, ¿no es cierto?, y que evite todos estos riesgos fiscales adicionales. Y ese tiene que ser nuestra vara de comparación. Y por eso traje quise presentar, digamos, el crédito contingente del ingreso. Ahora, mientras el FES es deficitario en el largo plazo, ¿no es cierto?, un crédito contingente del ingreso al 2%, una tasa que parece, ¿no es cierto?, razonable, genera un superávit en un régimen. El punto de partida es totalmente distinto, digamos, desde un punto de vista fiscal. Y en valor presente, lo que estamos dejando arriba de la mesa, básicamente, sin efecto de comportamiento estratégico, son 2.600 millones de dólares. Y yo creo que no estamos en condiciones hoy día, y esos son 2.600 millones de dólares que compiten con otras prioridades, ¿no es cierto?, que tenemos hoy día en salud, y en vivienda, etcétera. Si asumimos la mitad del comportamiento estratégico, o sea que el 50% de los estudiantes no va a ingresar al sistema porque va a pagar una tasa excesiva, ¿no es cierto?, estamos dejando arriba de la mesa 4.500 millones de dólares. Y obviamente si asumimos que el 100%, el escenario extremo, ¿no es cierto?, de estos estudiantes, estamos llegando a 6.500 millones de dólares, 1,6% del PIB. Por lo tanto, aquí la invitación al Ejecutivo, ¿no es cierto?, y ambos sistemas, quiero decirlo bien claro, la carga financiera promedio del CAE actual es en torno a un 5%. En los quintiles más bajos es un poco más alta, pero en definitiva, en ningún caso, ¿no es cierto?, este sistema que está simulado acá puede superar el 10%. Por lo tanto, aquí no estamos hablando un tema de la capacidad de pago de los estudiantes, aquí estamos hablando derechamente, ¿no es cierto?, de dos sistemas que son perfectamente abordables por los egresados en su periodo de trabajo, que minimice el impacto fiscal, ¿no es cierto?, y que finalmente, ¿no es cierto?, nos permita, ¿no es cierto?, destinar, digamos, estos excedentes que estamos dejando arriba de la mesa a otras prioridades ciudadanas. En este ejercicio, lo que quise demostrar es que con las condiciones que conocemos, sin inventar la rueda, en ninguno de los aspectos de los parámetros, este sistema de un crédito contingente al ingreso supera ampliamente el FES. Es un poco lo que quería transmitir acá para contestar esa pregunta, digamos, y motivar, digamos, la discusión en esa línea, digamos, de seguir profundizando esto en el análisis posterior. Gracias. Muchas gracias, Andrea, muchas gracias, Matías, Javiera, nuevamente. Tenemos un tiempo para preguntas. Yo lo que voy a pedir es que sean preguntas cortas, que nadie se vaya de tesis, ¿ya? Porque no tenemos infinidad de tiempo y por lo tanto levanten la mano, Alcayo, por favor, adelante. Es que se está transmitiendo. ¿Perdón? ¿A dónde? Aquí. Gracias. Sí, en todo caso. Muy breve. Hoy en día, si uno mira las cifras del crédito con aval del Estado y de la morosidad, hay un porcentaje mayor al 50% de deudores con la garantía ejecutada. Esos son créditos que en rigor ahora el fisco es el acreedor.
Entonces, mi pregunta es si es que el gobierno está proponiendo este sistema que, en definitiva, lo que pretende es que los beneficiarios paguen, ¿ya? O sea, quienes hoy día no están pagando el CAE, se traspasen un sistema al cual se les va a cobrar, sí, se les va a condonar una parte, pero en definitiva la idea es cobrarles, ¿cierto? O si no, el sistema no va a ser sostenible. Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasa con esos deudores a los cuales hoy día se les ejecutó la garantía? El fisco puede y entiendo que debiera cobrarles. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el compromiso del gobierno con ese grupo de personas y demostrar que quieren realmente cobrar este sistema? Acumulemos algunas preguntas, ¿te parece, Javiera? Ahí. Yo creo que vamos a acumular preguntas. Dale nomás, fuerte, porque si no, no vamos a alcanzar. Preguntas. ¿Quién dijo? Allá. ¿Se ha hecho algún estudio del riesgo país que va a provocar el aumento de la deuda del fisco? Porque ya la Contraloría determinó que es deuda y no activo. Esa es la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Juan Eduardo? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por este espacio. Tengo dos preguntas. La voy a tratar de hacer lo más breve posible, Sebastián. La primera dice relación con el copago. Es decir, si estamos hablando de costo fiscal, lo que no se ha considerado es que si el copago es eliminado o básicamente minimizado, lo que va a ocurrir en la práctica es que hay un incentivo muy grande para que las instituciones que no están en gratuidad se traspasen a gratuidad. Entonces, eso debe ser considerado como parte del costo fiscal. Ahora bien, yo aquí quiero hacer la pregunta respecto de la apertura que existe para que el copago se abra a todos los deciles. O dicho de otra manera, si en el mejor de los casos en la discusión parlamentaria el copago se mantiene tal cual está hoy día en gratuidad, lo que va a ocurrir es que el incentivo sigue siendo igualmente grande para que las instituciones se traspasen a gratuidad. Entonces, la pregunta finalmente es si es que hay apertura por parte del Ejecutivo para que el copago se abra a todos los deciles. Y lo segundo es también una pregunta, quizás un poco algo retórica, perdón aquí por el tiempo extra, Sebastián. ¿Se ha hecho alguna reflexión respecto de que con este proyecto de ley lo que está ocurriendo en la práctica es que se está regulando en un sector, en un ámbito, tanto el precio, es decir, a través de los aranceles regulados, como la cantidad, que es el crecimiento que pueden experimentar las vacantes que pueden ofrecer las instituciones de educación superior? Mi pregunta entonces es, ¿en qué otro sector del país el Estado define tanto el precio como la cantidad? Muchas gracias. Gracias. Bien. Doy la palabra. ¿Aló? Ya, de veras. Ya. Sí, son hartas palabras y comentarios. A ver, primero, también sobre también las intervenciones también de los panelistas. Nosotros cuando decimos que el FES rinde o es menos deficitario que el CAE, no queremos decir que el FES no es deficitario, porque efectivamente es deficitario. Si uno le suma o hace la diferencia de los elementos que no son propios del FES, como por ejemplo, la racionalización o la postergación de gratuidad, eso aún así también sigue siendo mejor que el CAE. O sea, no es tan mejor como uno hace, como el gráfico que mostramos, pero uno puede hacer ese mismo gráfico sacando la postergación de la gratuidad y aún así también es mejor. Creo que eso es importante, no es que solamente es mejor que la situación actual por esos
elementos de postergación de gratuidad y racionalización de las becas. Efectivamente, nosotros publicamos también, paralelamente al informe financiero, un documento que ahora hay que actualizarlo para la discusión porque el proyecto ha tenido indicaciones importantes, donde mostramos también la simulación a los, si no me recuerdo, como 100 años de implementación de la reforma, 70 años, y ahí uno puede ver efectivamente los efectos más en el largo plazo, considerando también variables demográficas. Pero para que no se entienda que nosotros no es que queramos decir que es un proyecto que genera un superávit en el mediano plazo, sino que sabemos que es deficitario, solo que es menos deficitario que el CAE actualmente. Efectivamente, con respecto a la discusión, creo que acá también había una discusión importante sobre crédito contingente o la tasa de interés. Ahí, o el riesgo de comportamiento estratégico o autoexclusión que pueden tener algunos de los estudiantes. El problema es que, ¿cuál es la alternativa a la oferta de crédito con aval del Estado o con, en el futuro, por ejemplo, si se aprueba el FES, de FES? No existe alternativa en el mundo privado a esto. O sea, por ejemplo, si uno compara, nosotros hemos presentado comparaciones, si una persona tomara un crédito con un banco y tiene, ¿cuántas veces pagaría la carrera según eso? Pagaría entre 1 a 2,3, 2,5 veces la carrera. Si uno lo compara con un crédito de consumo, uno pagaría 3 a 6 veces la carrera. Entonces, autoexcluirnos no es que tengamos una solución para dónde ir si nos autoexcluimos del sistema. También nosotros consideramos que el instrumento FES es contingente, o sea, tiene una contingencia al ingreso. El tema es que hoy día si lo comparamos como ya con una tasa de por ejemplo, si tuviéramos una tasa de interés del 2%, ¿quién subsidia eso? Lo que en el fondo, si tenemos un elemento que es para todos subsidiado al 2%, ¿quién paga ese subsidio? Hoy día, efectivamente, el CAE tiene una tasa del 2%, pero porque subsidiamos a los bancos entre el 6% y el 2%. Yo creo que, efectivamente, para enfrentar la discusión, hay una conversación sobre naturaleza y parámetros que tenemos que ir discutiendo, y eso es lo que estamos animosamente, y me llevo como para la casa esa discusión para ver cómo nos podemos poner de acuerdo tanto en la naturaleza jurídica o en la naturaleza del instrumento, pero sí diría que el riesgo, por eso no lo puse dentro de los riesgos, porque creemos que la autoexclusión o ese comportamiento estratégico es menos riesgo toda vez que no hay un sustituto claro para producir esa autoexclusión. Sobre la institucionalidad fiscal, muy de acuerdo con avanzar con lo que uno puede avanzar más, pero defendiendo también o dando una mirada quizás más histórica. Efectivamente los informes financieros han ido mejorando en el tiempo cuando uno compara los primeros a inicio de los 2000 y cómo hay los que tenemos hoy día en particular. Uno puede hacer esa distinción entre el informe financiero el director Mario Marcel al inicio. Luego, cómo han ido, yo también el de acá, Sergio Granado, está no, sí, lo hemos discutido. El mismo ha sido, él ha sido, sí, él ha sido también, él fue también bien insistente en que tengamos un informe financiero y además también un documento separado que muestre estos efectos. Y se puede hacer más, sí. También ahora todos los proyectos de ley tienen informe financiero. Antes los proyectos de ley no necesariamente tenían informe financiero, incluso los que no tienen impacto fiscal, uno tiene que decir no tiene impacto fiscal. O qué tipo de impacto fiscal tiene. Quizás no tiene gastos, pero tiene impactos bajo la línea. Entonces, hoy día de hecho hacemos yo creo que más de 20 informes financieros a la semana, porque todas las indicaciones tienen que tener informe financiero y también presentamos el consolidado. Pero sí, en términos de acceso de datos quizás es más limitado y se puede hacer más. Sobre las preguntas más específicas del público,
primero diría que efectivamente el Ejecutivo está considerando que incluir elementos de copago, no en el 100% de los estudiantes, no entrar en el detalle de por qué aquello creemos que tiene dificultades, pero sí incluir elementos de copago para deciles superiores. Luego también creemos que es válido preguntarse si es que la gratuidad necesitaría una regla tipo moratoria o algo así para poder contener también un poco el crecimiento que ha tenido. Y sobre lo de las estimaciones de deudas, para ser como muy específico con lo que dijo la Contraloría dijo que era un activo contingente, no dijo que era deuda. Entonces, los efectos en deuda del proyecto bajo sobre la línea no cambian de manera relevante, sino que los efectos de estar sobre o bajo la línea cambian el déficit estructural más que la deuda. Eso creo que... y sobre la... ¿qué se hace para que la gente pague el CAE? Efectivamente, el proyecto de ley tiene la obligación de que quienes tienen garantías ejecutadas tienen que ingresar al FES. A diferencia de la gente que tiene el CAE puede optar por entrar o no al FES, para la gente con garantías ejecutadas tiene que ingresar al FES porque efectivamente es donde también se están cargando más los costos fiscales. Eso, gracias. Gracias, directora. ¿Alguna reflexión adicional, Andrea, Matías? Sí, dos cosas. Una, yo creo que sí merece pensar en la parte que es crédito propiamente tal como un proyecto separado ahora, con la contingencia del ingreso, sin la banca y con un mejor sistema de cobro. La reprogramación, la condonación va a ser necesaria para poder ordenar y limpiar esto, y probablemente va a haber que, si se hace así, con un transitorio, porque por las próximas, también va a ser algo similar probablemente con las próximas generaciones que ingresan al sistema, mientras discutimos parámetros. Si al final esta es una discusión de parámetros. No estoy tan convencida de la discusión de la naturaleza, porque la naturaleza es contable y al final el financiamiento se necesita igual. Arriba de la línea, bajo la línea, el financiamiento se necesita igual. Si hay un impuesto a los graduados, otra cosa, yo creo que eso es de segundo orden. Necesitamos el financiamiento y eso depende crucialmente de cuáles son los parámetros que se definan, el porcentaje, el copago, a eso me refiero con los parámetros. Esa es la discusión que hay que tener y yo insisto, creo que se puede avanzar y tener estas dos cosas por separado. Y quiero tomar la pregunta de la empresa regulada, porque creo que es algo que es muy importante para la educación superior y que no está en este proyecto y que ahora aparece, pero es algo que hay que reparar, que es cómo se regulan los aranceles. El modelo que se utiliza de regulación supone que las universidades hacemos más o menos lo mismo y que hay un solo modelo y un solo modo de hacer formación. Cuanto la infraestructura, la investigación, si se hace o no se hace, cuándo se le traspasa a los estudiantes, eso no existe. De hecho, hay unos modos estadísticos de que si una universidad tiene un cobro que es un poquitito más por arriba, eso supone que es una ineficiencia y se corta eso. Y quizá no es una ineficiencia, es un activo adicional que se le está entregando a los estudiantes que tiene valor. Creo que hay una conversación muy importante que hacer ahí al mismo tiempo y tener que volver a revisar, porque esto no es una empresa modelo, esto no es una empresa del agua potable o una empresa eléctrica. Esto es modelos de entregar y formar, investigar, crear, que son muy diversos, que permiten una diversidad y que pueden tener todos valores. Hay quejas de casos puntuales. Los casos puntuales se revisan puntualmente y no se cambia la ley completa. Bien, muy breve, dos comentarios. El primero, que es un aspecto que no mencioné, pero acá estamos dando por sentado que el arancel de referencia para fijar este nuevo sistema de beneficio está aumentando un 40% respecto a lo que se conoce con el arancel actualmente que se fija con el CAE, ¿no es cierto? Eso lo estamos dando como obvio y eso tiene un impacto fiscal. Son 250 millones de dólares anuales que no tenemos, digamos, que tenemos que salir a buscarlos, digamos. Entonces, yo le pregunto a usted, ¿qué beneficio social ha aumentado un 40%
en los últimos 10 años, incluyendo la PGU. Entonces, primero entendamos de qué es lo que estamos hablando, dimensionemos bien, y comparto lo que dice Andrea, eso es un parámetro. Estamos pasando del arancel, ¿no es cierto?, del CAE al arancel regulado, 40% de diferencia. Y está pasando colada la discusión, como si eso es un dato. Yo entiendo que obviamente con la discusión del copago esa discusión se complica, pero eso es un tema que quería alertar. Y lo segundo es que en la Comisión de Gasto Público que estuvimos con Sergio, el primer ítem que identificamos como recorte de gasto fue la educación superior. Y créanme que no lo ordenamos por orden alfabético. Fuimos directamente a la educación superior. Y esta es una reflexión para los rectores del CRUCH, digamos, que están hoy día conversando directamente con el Ejecutivo. Uno puede mirar esto como un equilibrio parcial, ¿ya? Donde básicamente yo decir, bueno, yo voy a lograr, ¿no es cierto?, distintos niveles de copago y con eso, ¿no es cierto?, podemos seguir avanzando en el proyecto. Pero una mirada de equilibrio general te lleva necesariamente al impacto fiscal. Y eso es lo que está ocurriendo hoy día. En el caso de la gratuidad, se proyectó la gratuidad creciendo un 2%. Y yo estoy seguro que el Sergio, digamos, hizo su mejor esfuerzo para poder estimar el comportamiento estratégico. Y hoy día está creciendo un 8%. O sea, son casi $1.000 millones más que no vimos, lo que no supimos dimensionar, y eso hoy día nos está pasando la cuenta desde un punto de vista fiscal. Entonces, no minimicemos los comportamientos, o sea, el diseño de un buen instrumento, porque al final del día la cuenta se la van a pasar igual. Y van a seguir siendo los primeros de la lista cuando haya que ir a buscar eficiencia o recortes fiscales, como ocurrió en este último informe. Entonces, hay que tener una mirada, digamos, de equilibrio general en esto y saber, digamos, que si no se las hacen las cosas bien o si no minimizamos el costo, finalmente los perjudicados van a ser justamente a los alumnos que hoy día queremos beneficiar con un sistema, ¿no es cierto?, en mejores condiciones que las actuales. Bien, muchas gracias Matías, muchas gracias a todos, Andrea, Javiera, Matías, al rector, a Ignacio y al ministro, y a todos ustedes. La verdad es que esto podría continuar obviamente por mucho rato, pero hay cosas que hacer. Muchas gracias, nos vemos. Yo no sé buscar bien, te juro que revisamos para la Universidad Católica, revisamos. Quería partir por ahí, que se equivocaron con la gratuidad. Ningún informe financiero.